soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a discutir el diseño de controladores para un proceso de segundo orden sin integrador. O sea que si no hay acción integral en el control, pues tendrá error de posición distinto de 0. Y en concreto, pues vamos a ver un sistema de segundo orden con polos reales. Y en este vídeo en particular, solo hablaremos de qué se puede hacer y qué no con control proporcional. En otros vídeos veremos control PI, control PD y control PID completo. Vamos a mezclar un poco manipulaciones simbólicas con el Symbolic Toolbox y manipulaciones con el Control Toolbox para comprobar que dan lo mismo y para utilizar lo que más convenga en cada momento. De modo que este GDS pues será el S de la Symbolic Toolbox. Si sustituyo S por 0, pues me da la ganancia estática 3. Y si yo lo quiero meter en la Control Toolbox, pues puedo meterlo, por ejemplo, con el comando TF, poniendo numerador 27 y denominador haciendo el producto S cuadrado más 10S más 9. El tiempo de establecimiento de este proceso en bucle abierto, pues el polo dominante es el polo en -1 y por tanto 4 entre la parte real, 4 segundos será el tiempo de establecimiento en bucle abierto que confirmamos con esta respuesta de escalón. El objetivo del control, claro, será llevar a esto a una cierta referencia y en un cierto tiempo que usualmente suele quererse acelerar la respuesta del sistema a menos de 4 segundos. Es lo normal. Aquí vamos a ver qué se puede conseguir con control proporcional y resolver un ejemplo concreto de ello y también plantear unas especificaciones que no se puedan conseguir con proporcional y para ello haya que complicar, por tanto, el tipo de regulador. Si tenemos un bucle cerrado, recordemos que el error viene dado por esta función de transferencia y que lo que vemos en las simulaciones, que es la salida, viene dado por esta de aquí. Si yo declaro Kp como una variable simbólica y K es ese regulador proporcional, simplemente esta fórmula del error pues da esta expresión de aquí que con Simplify Fraction me lo pone un poco más bonito y saca esta fracción de aquí que, bueno, pues que habrá que ver su ganancia, a ver si el error se hace suficientemente pequeño cuando todo haya acabado y sus polos, a ver si se hace pequeño pronto. Lo que sería el análisis de especificaciones estáticas, régimen permanente, error de posición ante referencia 1, pues es hacer S igual a 0, con lo cual pues quedará 9 entre 27Kp más 9 y que simplificando y dividido por 9 arriba y abajo queda esto de aquí que también es 1 entre 1 más ganancia del proceso G de 0 por la constante proporcional, la fórmula usual que sale en los libros de teoría de control. Bueno, pues lo que vemos es que intuitivamente cuanto más grande sea Kp, más grande será el denominador y más pequeño será el error de posición cuando todo acabe. Por lo tanto, siempre que queramos un error mayor que 0, del 10%, 5%, 3%, 1% o 1 por 10.000, en teoría se podría conseguir con una constante Kp suficientemente alta. Si el bucle cerrado es estable, ¿vale? Si no, esta ganancia no tiene ningún sentido. Pero en fin, aún así, si la ganancia es demasiado alta, pues en la práctica eso da lugar a problemas de saturación de la acción de control, de amplificación de ruidos de medida, etc. No es aquí el objetivo, pero en fin. Unas especificaciones razonables deberían poder conseguirse con una K proporcional razonable. Bueno, pues una vez visto el régimen permanente, valor final, vamos a ver ahora el régimen transitorio, los polos. Entonces el numerador y denominador de la función de transferencia del error es esto de aquí, con el comando numden los extraigo y los valores de S que hacen el denominador 0, bueno, pues esto es una ecuación de segundo grado, todos no sabemos la fórmula, si lo hacemos manualmente será lo de menos 10 más menos raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 4, 27Kp menos 9 dividido por 2 y bueno, pues MATLAB es listo, también se lo sabe y aquí tenemos las raíces del denominador. ¿Y qué es lo que me dicen? Bueno, pues todo depende sobre si este discriminante, lo que está dentro de la raíz cuadrada, es positivo o negativo.
Si esto es positivo o 0, habrá raíces reales, y si esto es negativo, habrá un par de raíces complejas. Concretamente, si esto es positivo, yo tendré menos 5 más menos un cierto número, y entonces pues habrá una raíz real a cada lado de menos 5, y eso ocurrirá si Kp es más pequeño que 16 entre 27, y en el caso de que Kp sea mayor que 16 entre 27, pues entonces ya tendremos un par de raíces de parte real menos 5 y bueno, pues cierta omega p, frecuencia de oscilaciones, de parte imaginaria. Con lo cual, pues un poco, como mucho, la parte real de los polos será menos 5, no podrá ser más rápida, y por tanto, cualquier especificación de tiempo de establecimiento que requiera una parte real de menos 6, menos 7 o algo así, no va a ser conseguible. Como esto de ver cómo evolucionan las raíces de bucle cerrado con control proporcional es muy importante y se hace mucho, pues el comando rlocus de MATLAB me las dibuja para distintos valores de k, y lo que ocurre es que, bueno, pues que yo también 16 entre 27 era el valor límite real complejo, pues yo voy a probar ese valor, bueno, el 99,96% de ese valor, y luego cosas más pequeñas y más grandes, y lo voy a superponer con cuadraditos, squares, de modo que aquí tengo lo que se denomina lugar de las raíces, hecho por MATLAB, que me indica cómo evolucionan las raíces conforme crece k. Salen un poco de las raíces de bucle abierto cuando la ganancia es muy pequeña y van acercándose conforme crece la ganancia al menos 5, y de ahí ya pues empiezan a subir con parte compleja cada vez más oscilatoria. De modo que el comportamiento intuitivo que podríamos esperar es que conforme subo k va cada vez más rápido, pero llega un momento en que empieza a oscilar y el tiempo de establecimiento ya no se hace más rápido. Si pruebo estos valores de ganancia, hacer su bucle cerrado, el tiempo de establecimiento más rápido, 4 entre 5, es 0,8, Kp elevado oscilará, y bueno, pues por ejemplo, si pruebo con todas esas ganancias que he dicho antes el bucle cerrado, pues bueno, pues feedback. Aquí pongo el camino directo, aquí pongo el camino realimentado, y con una ganancia pequeña pues da dos polos reales, con la ganancia justo límite pues da dos polos en menos 5, bueno, como he puesto el 99,96 de la ganancia, son dos polos reales pegadísimos a menos 5, y a partir de ese valor de ganancia mayor, pues los polos ya son de parte real menos 5 y complejos, y bueno, pues si subo y subo serán más oscilatorios, y con este comando step hago todas las respuestas ante escalón, y aquí tengo el resultado de todas estas simulaciones. Vemos que conforme sube Kp, el error va siendo cada vez menor, arbitrariamente pequeño, con Ks suficientemente grandes, pero también inicialmente el tiempo de establecimiento era lento, pero que pues para valores de K donde pues ya hay oscilaciones, pues el tiempo de establecimiento es básicamente de 0,8, como decía la teoría, y que para valores de K con raíces reales pues se va haciendo más lento, pero no se puede bajar de este tiempo de duración del transitorio, y por contra cuando empiezan a subir las oscilaciones con mayor frecuencia propia, mayor parte imaginaria, mayor sobreoscilación, y pues usualmente estos comportamientos, ya el azul sobre todo y el verde posiblemente, empiezan a entrar dentro de lo inaceptable en la práctica. Con lo cual vamos a hacer un ejemplo de especificaciones que sí se puedan conseguir, y luego hacer otro ejemplo donde no se puedan conseguir y por tanto requerirá un controlador más sofisticado. Usualmente las especificaciones de tiempo de establecimiento dirán que la parte real tiene que estar a la izquierda de cierta línea. Las especificaciones de coeficiente de amortiguamiento, sobre oscilación o algo así, son precisamente especificaciones sobre el argumento de los polos, el ángulo que forman con la horizontal. De hecho, este mallado ya me marca el coeficiente de amortiguamiento 0,75, 0,48, 0,32,
¿vale? Entonces pues serán estos ángulos, de manera que un amortiguamiento mayor de 0,32 querrá que los polos estén en esta zona y a lo mejor en algún caso pues la frecuencia de las oscilaciones puede también estar limitada y entonces eso limitaría la frecuencia de las oscilaciones, pues serían unas líneas horizontales limitando la parte imaginaria. De modo que normalmente pues la zona factible de las especificaciones de un problema de control pues será lo que he marcado aquí en amarillo y habrá que comprobar si todas las raíces de bucle cerrado se meten o no dentro de la zona amarilla. Entonces, pues en este caso sí que hay constantes proporcionales factibles que meten las dos raíces. Por ejemplo, aquí estas dos, pues que meten las dos raíces dentro de la zona amarilla y es correcto. Y cuando alguna de las líneas de frecuencia, amortiguamiento o parte real, tiempo de establecimiento, pues se mueva demasiado, entonces no será factible con proporcional. En este caso, por ejemplo, pues yo querré por el tiempo de establecimiento pues 4 entre 1,5 de parte real de los polos, bueno, negativa, entonces eso será 2 y pico, conseguible, de modo que cuando los polos son reales, por ejemplo, pues este será el peor, el de la derecha de menos 5, la raíz cuadrada, digamos, positiva. Entonces, si digo que esto tiene que ser menor o igual que la parte real prescrita por el tiempo de establecimiento, pues aquí lo tengo y el comando solve con return conditions me dice que en este intervalo de x, porque internamente la incógnita es x, pero en fin, kp es x, donde digo x estoy diciendo kp, bueno, pues en este intervalo se cumple lo que nosotros pedimos. Claro, si recordamos, este de aquí es porque a partir de x, o sea, kp mayor que 16 entre 27, la parte real es menos 5 y hay parte imaginaria, entonces, claro, pues las comparaciones solo tienen sentido entre números reales y MATLAB, por lo tanto, me dice que cuando se haga imaginario esto ya es harina de otro costal. Ya sabemos que entonces será menos 5 y que valdrá, porque esto es de 3 y pico, o sea que realmente este límite es espúreo, nosotros no es un límite para nosotros, y el que sí que nos interesa es este de aquí. La constante debe ser mayor de 95 entre 243. Se supone que haciendo operaciones con esta desigualdad, pasando el menos 5 al otro lado, elevando al cuadrado, etcétera, pues deberíais sacar lo mismo. Dejo de deberes, digamos, que lo hagáis manualmente, que es como habría que hacerlo en un examen con bolígrafo. Y bueno, pues si lo pongo en decimal, la constante debe ser más de 0,4, grosso modo. Bueno, pues esto es el límite de constante por encima de 0,4 para tiempo de establecimiento. En cuanto al error de posición, si pensamos en esto, pues error de posición, que era 1 entre 1 más 3kp, menor o igual de 0,05, claro, con kp's positivas, porque digamos, por tener el signo de la realimentación adecuada, bueno, pues con return conditions y poniendo lo que salga en decimal, me dice que k tiene que ser mayor de 6,33. Pues este es el límite de k por error de posición, que es más estricto que el de tiempo de establecimiento. Nos queda ahora el tema de la sobreoscilación. Entonces, si delta deseado es de 0,3, pues la fórmula de la teoría, esta de aquí, la he programado con este código de MATLAB y me dice que el coeficiente de amortiguamiento debe ser de 0,36 o mayor. Claro, como en bucle cerrado además de polos hay ceros, pues esto es aproximado, pero no pasa nada, esto es lo que se suele hacer, ¿vale? A partir de un cierto delta se da un amortiguamiento y sabemos que, bueno, pues que luego a lo mejor la sobreoscilación no es exactamente esta, pero por el momento calculamos así. Y si oscila luego demasiado, pues subiremos el amortiguamiento. Bueno, pues 0,36 es el coeficiente de amortiguamiento y el coeficiente de amortiguamiento de esta raíz, por ejemplo, pues es el coseno de este ángulo. Claro, si la parte real es 5, pues yo podría sacar
la parte imaginaria o, bueno, pues también mirando el denominador, igualándolo a s cuadrado más 2 xi omega n s más omega n cuadrado. Claro, si esto tuviera raíces complejas, que es cuando serían oscilatorias, o sea, si las raíces son reales, pues no hay que preocuparse. Bueno, pues en este caso, esto debería ser omega n cuadrado y 10 debería ser 2 xi omega n y por lo tanto, pues omega n es esto de aquí y xi, que es 10 entre 2 omega n, pues es 5 entre esa raíz cuadrada, y esto es lo que debe ser mayor o igual que 0,39. Claro, en este caso tendrá que ser una Kp pequeña, porque si Kp crece, el denominador crece y esto se hace demasiado pequeño. Entonces, este es el xi en función de Kp que hemos escrito arriba, y si resuelvo el valor de K para que xi sea menor que el xi deseado, como no estamos considerando K negativas, esto es un límite espúreo y el que nos interesa es este. K tiene que ser menor que 6,9, la constante proporcional. Bueno, pues ya lo tenemos. Este era el límite por tiempo de establecimiento, este era el límite por error de posición y este es el límite por sobreoscilación o amortiguamiento. Con lo cual, el único intervalo de ganancias factibles es una ganancia proporcional en este intervalo. Y con eso, digamos, acabaría el problema de diseño. Las especificaciones son factibles con control proporcional y cualquier ganancia en este intervalo las cumpliría. Y ahora, pues como tenemos MATLAB, vamos a poner, por ejemplo, la de 6,33, que es la mínima ganancia que cumple esto, y simularlo para comprobar que efectivamente los cálculos son correctos. Doy valor a K sub P, eval sustituye el valor de K en GK entre 1 más GK, que es la salida, multiplico por 1 partido por S para hacer la salida ante escalón, haciendo la transformada inversa y haciendo el plot de la salida y de 1, que es la referencia, pues sale esta respuesta, que si yo lo hubiera hecho con el Control Toolbox, la función de transferencia ahí se llamaba GES, pues el feedback de G por K, camino directo, 1, camino realimentado, pues sale la misma gráfica que el Symbolic Toolbox, obviamente, y aquí tenemos el error de posición, que es del 5%, porque hemos puesto justo la K límite por esa especificación del error, la sobreoscilación, el extra de un 30% de límite sobre este 0,95, pues también nos da correcta, y el tiempo de establecimiento de 1,5 segundos, pues también nos da correcto. El tiempo de establecimiento aquí se mete en una banda, digamos, donde todo ha acabado, pues aproximadamente en esos 0,8 segundos, que eran 4 entre 5, porque la parte real era menos 5, con lo cual está muy por debajo de 1,5. Esta sería, por tanto, el comportamiento de la solución satisfactoria y que cumple las especificaciones. Por acabar este vídeo, ahora vamos a poner un problema donde la solución sería que con proporcional no se puede. Si yo pido un segundo de tiempo de establecimiento, la parte real debería ser menos 4 y haciendo operaciones, la ganancia debería ser mayor de 0,55, un error del 4%, la ganancia debería ser mayor de 8, por ahora estos sí que son compatibles, pero si la sobreoscilación, el delta, es del 20%, sí debería ser mayor de 0,45 y en ese caso esta es la restricción, la ganancia debería ser menor de 4,12 y entonces esto y esto de aquí son incompatibles. La intersección, digamos, de estas condiciones es el conjunto vacío y por tanto la conclusión es que estas especificaciones no se pueden cumplir con control proporcional y necesitaríamos PI, PD o PID para cumplirlas. El detalle de todo eso se verá en otro vídeo a continuación de este. Con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.